Creo que hubo algunas reuniones y negociaciones anoche, pero no surge en ningún lado ciertas modificaciones que podría llegar a tener, pero creo que se hablaba, y esto es rumor, con lo cual no lo vi escrito, de aumentar el mínimo exento, que hoy es 200 millones de pesos, y llevarlo a 300, porque estos 200 millones de pesos estaba pensado con un corte del patrimonio al 31 de diciembre de 2019, y obviamente que un corte patrimonial lo digo para que la audiencia lo entienda, es los bienes grabados, valuados, sí. No es lo mismo una evaluación al 31 de diciembre del 2019 que al 30 de noviembre del 2020, donde las tenencias en moneda extranjera han aumentado más del 30%. Claro. Entonces, ese aumento que se da por la mayor cotización de la moneda extranjera, lo que genera es que si se quedan 200 millones en mínimo exento, más cantidad de gente va a pagar este impuesto, y además los que pagan van a pagar un 30% más. Claro. Sin embargo, mire, nosotros pasamos una declaración de Heller, dicha hoy, y habla de él dijo 200, bueno, aquel que tenga 200 va a pagar 4, dijo, bueno, por única vez, en fin, hizo esa cuenta sobre 200, así que no sé si habrá sido modificado, digamos. Claro, por eso digo, son rumores, por supuesto, claro. Que el que le da, fíjese, Fernando, lo siguiente, el que le da 200 millones de pesos, ¿sí?, paga 4 millones. Y el que tiene 999.000 no paga nada. Claro. Porque no es un mínimo no imponible, es un mínimo exento. La diferencia es que no se descuentan los 200 a medida que se avanza en la cantidad de patrimonio a grabar. O sea, un mínimo no imponible es que hay que descontar los 200 y un mínimo exento no se lo descuenta. Sí. César, ¿y se sabe cómo se va a tributar esto? Si todo de una vez, si les van a hacer cuotas, les van a hacer un plan, ¿en cuánto tiempo? Todavía no se sabe porque después dejan muchísimas atribuciones en manos de la FIP para que determine cómo se paga esto, pero imagínese, Fernando, que la cifra mínima es 4 millones de pesos de impuestos. O sea que estamos hablando de un monto significativo, grande, y la cifra máxima puede ser, hay casos que hice cálculos, son $500.000, $600.000, o sea, son cifras muy significativas, ¿no? Claro. Que debería haber planes de pago. Claro, ¿querés preguntarle algo a César Lippin, el conocido tributarista? A ver, Andrés. Por supuesto. César, ¿por dónde va a venir la judicialización centralmente? ¿Cuál va a ser el argumento central? Está muy bien esta pregunta, Andrés, porque hay que entender que cuando se crea un impuesto, ese impuesto tiene que pasar el test de constitucionalidad. ¿Qué significa esto? Que la ley aprobada no viole ninguna garantía que tienen los contribuyentes ante el avance desproporcionado del Estado. Y desde ese punto de vista, yo entiendo que este impuesto no supera el test de constitucionalidad, porque en primer lugar, en muchos casos es posible que el impuesto se vuelva confiscatorio. ¿Qué significa esto? Que el impuesto sea tan importante y tan significativo que la renta que generan esos bienes no alcance para pagar el impuesto y el contribuyente tenga que vender parte de su patrimonio para pagar el impuesto. Entonces, desde este punto de vista, esta situación donde el impuesto supera la renta genera una confiscatoriedad, y esta confiscatoriedad afecta un derecho constitucional que tiene el contribuyente, que es un derecho de propiedad privada. Cuando el impuesto ya muerde, para decirlo de alguna manera, esa propiedad privada, cuando el contribuyente tiene que salir a vender patrimonio para pagar el impuesto. Y después también afecta la igualdad tributaria, porque no mide los pasivos, no mide las deudas. Entonces,
dos contribuyentes, uno que tiene deudas y otro que no tiene deudas y tiene la misma cantidad de bienes, pagan el mismo impuesto pero tienen diferentes capacidades económicas. Con lo cual esto también es un tema importante a considerar. Y lo más grosero es que es una doble imposición, porque imaginemos que esto sea aprobado de acá a fin de mes. El contribuyente va a tener que pagar por la tenencia de bienes al 30 de noviembre este impuesto a las grandes fortunas, y un mes después, al 31 de diciembre del 2020, va a tener que pagar el exorbitante impuesto sobre los bienes personales, que ya hemos hablado con usted, Fernando, cuando salió la ley de solidaridad a fin del año pasado, que aumentó exponencialmente el impuesto del 0,25 de alícuota al 2,25 de alícuota máxima. Entonces digo, ahí hay una doble imposición, se paga por la fotografía de bienes al 30 de noviembre y por la fotografía de bienes al 31 de diciembre. O sea, claro, en este caso me parece que hay una doble imposición muy marcada, con un agregado, o vamos a decirlo en términos penales, con un agravante. Este impuesto es más caro, más oneroso que bienes personales, porque no exime nada, no exime la vivienda, casa, habitación, no exime los inmuebles rurales, no exime aquel que invirtió en títulos públicos argentinos, no exime aquel que invirtió en plazos fijos o caja de ahorro en la Argentina, y no exime la tenencia del patrimonio de una empresa. O sea que debería incorporarse el patrimonio de una empresa que normalmente no está líquido, sino que está invertida en máquinas, en bienes de cambio, en capital de trabajo. Por eso las entidades empresarias salieron a reprochar este impuesto, porque de alguna manera le va a quitar masa muscular para poder mejorar su actividad económica post pandemia. Claro. César, y le hago una consulta. Salvando, digamos, estas contradicciones y estos flancos legales que tiene este proyecto, digamos, ¿existe la posibilidad de establecer algún aporte extraordinario de los que más tienen, dada la situación sumamente excepcional que estamos viviendo, ¿no? Una pandemia, digo, con tanta pobreza, 6 de cada 10 chicos son pobres en la Argentina. ¿Existe la posibilidad de hacer un aporte? En su momento los senadores del PRO primerearon con algún proyecto similar y tengo entendido que usted colaboró un poco ahí, pero se lo pregunto en limpio. Sí, yo he colaborado con ese proyecto y era un proyecto para mí superador, porque justamente ese proyecto estaba orientado a generar más inversiones y más actividad económica, que es la semilla del empleo. ¿Y en qué se diferencia ese proyecto que yo participé de este? Donde el monto determinado del impuesto, en lugar de pagarlo al fisco, lo que generaba era la obligación de invertirlo. Por ejemplo, aquel que tiene que pagar $500.000, en lugar de pagar los $500.000, lo invierte en inmuebles, lo invierte en la empresa, lo invierte en nuevas inversiones, y el objetivo que tenía era de generar inversiones, generar empleo y mover la masa muscular económica. Entonces, esa era una buena opción, pero bueno, no fue, no tuvo una adhesión dentro del Congreso. En lo que se quiere es lograr lo que se llama el traspaso de riqueza del sector productivo, del sector privado al sector público. Y digo, un traspaso de riqueza, es innegable la pobreza y es innegable las necesidades, pero yo no creo que esto sea la solución a la pobreza. César. Sí. No, una última pregunta, discúlpeme, estoy muy mal de tiempo. Una última pregunta. El otro tema es que sería por única vez. ¿Usted cree que esto es así? No, la verdad es que me cuesta creerlo, porque tenemos varios antecedentes de impuestos de emergencia que se crearon por tiempo limitado, por única vez, y que todavía están vigentes. El impuesto al cheque, el impuesto a los débitos y créditos bancarios, se creó en el 2001
por un año y ya es un mayor de edad de 19 años. Sin ir más lejos, el impuesto a los bienes personales, a la riqueza, que fue generado en el 91 por 9 años, ya pasaron 30.